Revelado, lo que el narcisista se convierte cuando el empático deja de jugar, milagros en 3 días. El día que Juan apareció en la puerta, el aire se llenó de electricidad. Marta, con su corazón lleno de fe y amor, sintió como el ambiente se tornaba pesado. Era como si la luz del sol se hubiera ocultado tras nubes oscuras. Su hermano había regresado después de años, y con él, un torbellino de viejas heridas. Juan, con su arrogancia y carisma, siempre esperando ser el centro de atención, estaba de vuelta para alterar la paz que Marta había construido, día tras día, con tanto esfuerzo y devoción. Marta miró a Juan y en ese instante su mente hizo eco de las palabras del pastor: deja que Dios actúe. Era su primer impulso, pero la risa burlona de su hermano resonaba en sus oídos, desestabilizando su espíritu. Con cada provocación que Juan lanzaba como flechas, lo que antes era un hogar de amor se tornaba en un campo de batalla. Cada noche, Marta se arrodillaba en la oscuridad de su habitación, clamando a Dios por ayuda, por fuerza, por el milagro que su alma anhelaba. Una noche, mientras la luna brillaba con fuerza, decidió hacer un voto. En el corazón de su iglesia, rodeada por luces de velas tintineantes y el suave murmullo de oraciones, levantó su clamor al cielo: Virgen de Guadalupe, trae paz a mi hogar, sana el corazón de mi hermano. Era un acto de entrega total, su fe ardía con intensidad, y en ese momento, una calidez divina la envolvió. Marta sintió el abrazo del cielo, el halo de esperanza iluminando su ser. Pasaron 3 días, y aunque las tensiones escalaban, Marta no cejaba. El milagro parecía lejano, pero en su interior había una chispa que se negaba a apagarse. En la última noche de vigilia, la congregación tejía un manto de oración alrededor de ella. Sudor en la frente, corazón palpitante, de repente, todo cambió. Juan, desahogando su egoísmo, se encontró frente a la devoción ferviente de su hermana. Un silencio sagrado llenó la habitación, todos los ojos fijos en ellos, como si el universo esperara la respuesta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Juan miraba a Marta, y por primera vez, la máscara de narcisismo parecía resquebrajarse. La luz de su fe era un llamado insistentemente dulce que coqueteaba con su arrogancia. Las palabras de Marta se convirtieron en un eco en su mente, como un mantra que desafiaba su superficialidad. Marta, con el alma en vilo, oraba por la transformación de su hermano. ¿Acaso el amor incondicional podría romper las cadenas del egoísmo? ¿Podría la fe de una hermana iluminar el oscuro túnel del narcisismo de un hermano? La atmósfera vibraba con el potencial del cambio, pero el desenlace seguía siendo incierto. Al mirar a su hermano, Marta se dio cuenta de que estaban al borde de lo desconocido. La paz que tanto anhelaba estaba a un susurro. ¿Respondería Juan al amor divino? ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de este encuentro espiritual? La respuesta aguardaba, latente y envolvente, mientras Marta esperaba, corazón en la mano, un milagro en 3 días. La tensión flotaba en el aire, palpable como un viento que susurra secretos al oído. Marta sintió cómo su corazón latía con fuerza, tantas emociones entrelazadas. ¿Qué pasaría en ese instante decisivo donde el amor confrontaba al ego? La congregación, con los rostros iluminados por la fe, contenía la respiración, como si todo el universo estuviera en un compás de espera. Marta rompió el silencio: Juan, siempre te he amado. Su voz temblaba, pero había seguridad en sus palabras, un eco de años de amor fraternal. No quiero perderte otra vez. Te necesito en mi vida. Pero, sobre todo, necesitas encontrar la paz que solo nuestro Dios puede ofrecerte. Juan, sorprendido, parpadeó. La risa burlona que solía tener se desvanecía lentamente. Algo en la sinceridad de su hermana le llegó, como un rayo de luz en una oscura caverna. Frente a tanta honestidad, su fachada comenzó a resquebrajarse.
Era un reflejo auténtico de amor, y en su interior, algo empezó a cambiar. En el fondo de su corazón, Juan anhelaba ser comprendido, deseaba regresar a ese tiempo de niñez donde jugaban juntos, donde la risa reemplazaba el vacío que había llenado su vida de superficialidades. Mientras los recuerdos lo asediaban, una mueca de incomodidad se dibujó en su rostro. ¿Era este el camino que quería seguir? ¿Que había ganado realmente con su ego? Marta sintió el cambio en su hermano. La atmósfera a su alrededor parecía encenderse con una alegre esperanza. Dios tiene un propósito para ti, y yo estoy aquí para apoyarte en el camino, afirmó, con una firmeza que acariciaba el alma. Durante ese intercambio, las manos de Marta temblaban, pero su mirada era clara, profunda. Los murmullos de la congregación empezaron a resonar, amén. Gloria a Dios. La fe colectiva era como una ola de amor que envolvía a ambos hermanos. Marta sintió como las lágrimas caían de sus ojos, nunca había estado tan vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad había una nueva fortaleza. Era el amor radical que jamás había esperado ver. Juan, por su parte, atormentado por los ecos de su propio reflejo en la mirada ansiosa de Marta, sintió un tirón interno. Se debatía entre su egoísmo y el anhelo por conexión. La lucha se desataba en su ser, la sombra de su antiguo yo se le britiesgando con un nuevo amanecer. La fuerte muralla que había levantado a su alrededor estaba empezando a resquebrajarse. «Podemos volver a ser quienes éramos», murmuró. La voz de Juan, suave y vulnerable, resonó en el corazón de todos, rompiendo ciclos de dolor. De repente, el ambiente se tornó sagrado. Una luminosidad se instaló, y Juan, en un acto de entrega inusual, se echó a llorar. No eran lágrimas de orgullo, sino de liberación. Sus músculos se relajaron, la rabia en su corazón comenzaba a desvanecerse. Marta dio un paso hacia él, y en el instante en que sus manos se tocaron, hubo una conexión electrizante, un puente construido sobre amor y perdón. El aire se llenó de una paz inexplicable, la guerra interna de Juan comenzaba a calmarse. Si Dios puede cambiarte a ti, puede cambiar a cualquiera, pensó Marta, mientras el Espíritu Santo acudía a quienes más lo necesitaban. Todo a su alrededor dejaba entrever un futuro brillante donde la sanación ya no parecía un sueño. Pero, en un giro inesperado, una sombra oscura apareció a las afueras del templo. Se filtró una risa burlona, un eco que aquellos presentes reconocieron. ¿Era esa risa la última trampa del narcisismo? Marta se volvió instantáneamente inquieta, comprendiendo que esto no había terminado. La pelea por el alma de su hermano recién comenzaba. ¿Podrán mantener la esencia de este milagro ante la adversidad? Se preguntó. Mientras la risa seguía resonando, Marta sabía que debía estar atenta. La verdadera transformación no era solo un reto, era una guerra que se libraba en múltiples frentes. El camino de sanación aún tenía sorpresas guardadas. ¿Qué haría Dios a partir de este momento? La historia de redención apenas comenzaba. La risa escalofriante se coló por entre los muros del templo como una serpiente acechante. Cada nota burlona resonaba como un tambor en el pecho de Marta, quien sintió que el aliento se le cortaba. Esa voz, tan clara entre el murmullo de la fe, era el eco del ego de Juan que intentaba aferrarse a su antiguo yo. La congregación empezó a inquietarse, los murmullos se convirtieron en susurros ansiosos, cada uno podía sentir la conversión en el aire, pero también la amenaza que se acercaba. Marta, con mano temblorosa, apretó la de su hermano, dándole fuerza mientras murmuraba, «No estás solo, Juan. Dios está contigo». La determinación ardía dentro de ella. Sabía que en esas palabras se encontraba el poder de la verdad, de lo eterno. Baja la mirada, vio el reflejo de su propio temor y fuerza en el rostro de Juan. «¿Quién te atreves a perturbar este momento?», exclamó Juan, su voz temblorosa revelando una mezcla de miedo y desafío. La risa se tornó en un estruendo, como un trueno que provocaba temblores en el suelo de su corazón. ¿De verdad crees que puedes cambiar? Eres un fraude, un perdedor. Nadie te acepta. La voz estaba cargada de veneno, y la sombra del narcisismo se alzó, buscando devorar lo que había sido sembrado ese día. Marta, sintiendo la carga del ataque, no retrocedió. Con firmeza, dijo, «Juan, escúchame, eso no es la verdad. La verdad es que eres amado.
Recuerda quién eres. Cuando miras hacia adentro y ves esos recuerdos de felicidad, esa es la luz de Dios en ti. A medida que su voz resonaba, otros se unieron en ese acto de fe. Los rostros de la congregación comenzaron a iluminarse, elevando sus manos al cielo, y en unidad se escucharon más voces: te encontrarás con la verdad, Juan. El Señor está contigo. El amor es más fuerte que el miedo. Poco a poco, la fuerza negativa que había estado presente comenzó a desmoronarse. Marta, consciente del cambio en la atmósfera, continuó hablando, su voz llena de pasión y fe. Lo que el enemigo intenta usar para dividirnos, Dios lo convertirá en nuestro testimonio. Juntos podemos vencer esta oscuridad. Juan sintió como el amor y la fe de su hermana, junto con la comunidad, eran como un baluarte en medio de la tormenta. La risa burlona comenzaba a desaparecer, como un eco que se marchaba, pero la batalla interna aún era feroz. Sintiendo la presión, Juan se dejó caer de rodillas, cubriendo su rostro con las manos. Las lágrimas, que antes estaban cargadas de rabia y dolor, comenzaron a fluir como un torrente. ¿Por qué es tan difícil dejar lo que era?, murmuró desesperado. Porque lo que es, a veces, duele más que el cambio. Pero Dios está en este dolor, así que déjalo ir. Su amor es más grande que todo, contestó Marta, mientras sus manos permanecían entrelazadas. La congregación ahora estaba unida, en un solo espíritu, invocando el poder transformador. Un clamor resonó, un grito desde lo más profundo que se unió en una elegía de amor y apoyo. Marta miró a Juan, quien respiraba intensamente, y comprendió que este era el momento de la verdad, el momento que podría cambiarlo todo. De repente, una luz brillante iluminó el espacio, envolviendo a todos en una atmósfera de paz indescriptible. Marta sintió el gozo danzar dentro de ella, sabía que había algo más a punto de salir a la luz. Pero la sombra continuaba esperando, acechando en la penumbra. Esto no ha terminado, pensó mientras miraba a su alrededor, preguntándose si la luz podría enfrentarse de verdad a las amenazas que aún se cernían. ¿Era posible que el milagro aún estuviera por hacerse visible en sus vidas? La realidad era que las cadenas de Juan estaban quebrándose, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La auténtica transformación no solo se trataba de su corazón, sino del alma de todos los presentes. ¿Podría la fe colectiva blindar a Juan de toda oscuridad que intentara separarlo? Justo cuando Marta alzó la vista al cielo, una voz resonó entre las sombras, con un tono burlón que sacudió su ser. ¿De verdad crees que esto es solo un comienzo? Espéralo. El futuro, lleno de incertidumbre, la envolvía, mientras sus corazones latían como uno solo. ¿Cuál sería el desenlace de esta lucha, y qué otros retos esperarían en el camino hacia la redención? Una pregunta latente que dejaba algo oculto, listo para ser revelado. La luz que había invadido el templo parecía danzar con la alabanza que llenaba el aire. Mientras la congregación elevaba sus voces, un sentido de comunidad intensa abrazaba a cada uno de ellos. Marta sentía que cada palabra, cada grito, tonificaba el espíritu de Juan. La esperanza crecía entre ellos, como un brote fresco en primavera. Juan, aún de rodillas, se dejó llevar por el torrente de emociones que le invadía. Las lágrimas que caían de su rostro eran ahora lágrimas de liberación. Cada susurro de aliento que escuchaba a su alrededor lo envolvía y lo empujaba a mirar en su interior, a aquel rincón escondido que aún escondía el amor que Dios había depositado en él. «Eres más que un perdedor», gritó Marta, su voz rompiendo la tensión. «Eres un hijo del Rey. El pasado no tiene poder sobre ti. Esta es tu hora». La sinceridad de su grito era como un rayo de luz, desgarrando la oscuridad que parecía acechar a Juan. La sombra en la habitación pareció encogerse, tentada por el poder de la verdad. La voz burlona había perdido fuerza, como el eco de un trueno lejano. Juan levantó lentamente la mirada, encontrando la luz de la esperanza reflejada en los rostros de su hermana y de la congregación. «Pero, ¿qué pasa si?», comenzó a murmurar Juan, su voz temerosa. El recuerdo de fracasos pasados lo ataba, así como un ancla hunde un barco en el mar. «No te aferres a lo viejo», interrumpió Marta. «Hoy es un nuevo amanecer. Deja que el amor de Dios te abrace y te levante. Él te quiere libre». Entonces, sucedió algo inesperado.
Una suave brisa pareció entrar por las puertas abiertas del templo, trayendo consigo pequeños destellos de luz. Las llamas de las velas ondearon, y la congregación contuvo la respiración, sintiendo la presencia de lo divino entre ellos. Juan cerró los ojos y respiró hondo, buscando la fuerza que había estado ausente durante tanto tiempo. El silencio se sintió pesado, casi sagrado. En ese momento, las murallas de autorrecriminación que lo habían aprisionado comenzaron a desmoronarse. Era como si la luz misma estuviera empujando fuera de él todo lo que no pertenecía a su verdadero ser. «Juan», gritó una voz desde el fondo. Era un joven de la congregación, con los ojos brillantes de emoción. «Dios ha estado esperando este momento. Recibe tu libertad», se alzó un grito de júbilo en todo el salón. La tensión se transformó en un canto de alabanza, y los corazones se unieron en una danza de fe. Marta sintió como su pecho se hinchaba de alegría. Ese era el poder de la unidad, ese era el fruto de una comunidad dispuesta a luchar por uno de los suyos. «Juan, cuando sientas que caes, recuerda esta luz», dijo Marta casi en un susurro, acercándose más a él. «Dios te está levantando. Nunca estás solo». Juan asintió, sabiendo que el amor compartido no era solo un gesto, sino el hilo que los unía a todos. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzó a vibrar de esperanza, un estremecimiento recorrió el lugar. La voz burlona había regresado, esta vez más fuerte y llena de rabia. «¿No creen que todo esto sea real? Míralo. Nunca podrá cambiar». El ambiente se tensó como un arco a punto de disparar una flecha. Los rostros de la congregación se oscurecieron al sentir la presión de la sombra que amenazaba con eclipsar la luz. Juan sintió un dolor punzante en su pecho. «¿Es verdad, y si no basto?», murmuró, su miedo aflorando nuevamente. La congregación, unida en el clamor, comenzó a invocar la verdad. «La verdad nos hace libres», resonó entre ellos. Marta, en pie, alzó los brazos. «Juan. Mira hacia adelante. Toda gran lucha trae una gran victoria. El poder que está en nosotros es más fuerte que cualquier sombra». Mientras la comunidad estallaba en un clamor ferviente, el eco de la voz burlona intentaba ganar fuerza. «¿Qué pasará cuando se acabe su fe, y lo que de verdad eres se exponga en la luz?». Las palabras retumbaban, como un tambor en el pecho de todos. ¿Podría la comunidad sostener la fe frente a la oscuridad, una vez más? La batalla parecía solo estar comenzando, y la incertidumbre se agazapaba en cada rincón. Marta miró a Juan, en busca de su determinación. El amor había iluminado el camino, pero la lucha por su alma no estaba terminada. ¿Lograrían juntos vencer las últimas cadenas? Una pregunta atravesaba el aire, esperando respuesta. Una ola de fe se desató en el templo, inundando cada rincón con una energía vibrante. Marta sentía una mezcla de temor y esperanza mientras miraba a Juan, luchando con su propio dolor, su propia batalla interna. La luz que lo había iluminado parecía tambalearse ante el eco de la duda, pero su amor por él era un ancla que la mantenía firme. «Continúa, Juan. Deja que esta luz te inunde», gritó, su voz resonando con una autoridad que dejó huellas en el corazón de los presentes. Con los ojos cerrados, Juan luchaba. La voz burlona acechaba en su mente, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad de sus propios pensamientos. «Nunca podrás, nunca serás suficiente», susurraba, como un eco insidioso. «No. No te escuches a ti mismo, escucha la voz de Dios», dijo Marta, sintiendo el ardor en su pecho. «Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará». Una chispa de claridad iluminó el rostro de Juan. Tan pequeño, pero tan poderoso fue este momento. Con una respiración profunda, recordó las palabras de aliento de su hermana. «Soy hijo del rey. Soy amado. Soy suficiente». La congregación comenzó a elevar sus manos al cielo, como si cada uno de ellos estuviera extendiendo su fe hacia Juan. «Nosotros estamos contigo, hermano», resonó la voz de un anciano. «No estás solo en esto. No estás solo en tus luchas». Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Juan, no de tristeza, sino de liberación. Era un torrente de amor y apoyo que lo envolvía, cual manto celestial. Pero la sombra no se rendía tan fácilmente.
La voz burlona trataba de intensificarse, lanzando dardos de duda. ¿Qué pasará cuando caigas de nuevo? ¿Quién te recogerá entonces? El clima del templo cambió drásticamente. Un profundo murmullo llenó la sala, mientras todos compartían la carga del miedo de Juan. De pronto, Marta sintió que las murallas de incertidumbre comenzaban a tambalear, y decidió actuar. Ahora es el momento de tomar una decisión, Juan. Decide creer en lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el enemigo dice. Exclamó, su voz resonando como un eco de valentía. Juan, eres amado. Eres un guerrero. Comenzaron a gritar los miembros de la congregación. La fe colectiva empezó a romper las cadenas que habían mantenido a Juan en la sombra por tanto tiempo. Siguiendo el impulso de su hermana, Juan alzó la voz. Yo elijo cambiar. Decido ser libre. Hoy dejo ir el miedo. Las palabras salieron de su boca como un torrente de agua viva, renovando su espíritu herido. La brisa suave que entró por las puertas del templo se intensificó, trayendo consigo una presencia transformadora. La sombra pareció encogerse, perdiendo su poder mientras la luz se expandía en todo su ser. Los murmullos de la congregación eran como olas rompiendo contra la costa, llenos de esperanza y poder. Vamos, Juan. Recibe tu libertad. Gritó Marta, y su voz fue un faro que guió a Juan a un lugar donde nunca había estado, el de la confianza en sí mismo, pero en medio de esta gloriosa manifestación, una sombra aún acechaba. ¿Qué pasará cuando el silencio vuelva? ¿Y todo lo que queda sea el eco de tus fracasos? La tensión en el aire se volvió palpable. La luz que había iluminado el corazón de Juan parecía titilar ante la insistente voz de la duda. Marta apretó su mano en un gesto de unión, instando a la congregación a no rendirse. Nuestra fe es más fuerte que cualquier sombra. No vamos a dejar que la duda nos controle. Juntos, somos invencibles. Con una determinación renovada, Juan concentró su mirada en el rostro de Marta. No voy a caer de nuevo, no con todos ustedes aquí. Hoy es mi día de liberación. Al pronunciar estas palabras, una ola de alabanza estalló en el templo. Los cuerpos danzaban, las manos se levantaban, y los corazones palpitaban en un coro unificado. Era un momento de gloria, una manifestación del amor de Dios que no tenía comparación. Sin embargo, la sombra no se rindió. Un súbito estremecimiento recorrió la sala y, en un instante, la atmósfera cambió. Una especie de oscuridad densa cubrió el templo. Esto no ha terminado, susurró la voz burlona, más fuerte que nunca. Marta miró a Juan, respirando con fuerza. ¿Estamos listos para enfrentarlo juntos? Preguntó mientras una pregunta colgaba en su mente. ¿Podrían sostener la fe, incluso cuando la última batalla clamaba por su atención? La congregación se preparó, los corazones latiendo en un ritmo de lucha. Una guerra espiritual estaba por comenzar, pero el destino de Juan estaba en la balanza. ¿Sería este el momento donde la luz finalmente eclipsara la oscuridad? La respuesta se dejaba en el aire, aguardando que la fe hiciera su obra. La atmósfera en el templo era densa, pesada con una mezcla de ansiedad y esperanza. Las luces parecían parpadear, como si el cielo mismo estuviera atento a lo que estaba a punto de suceder. Juan, de pie en el centro de la sala, sentía el pulso de la congregación en su corazón, sus seres queridos le rodeaban, pero también una sombra que amenazaba con eclipsar todo lo que había comenzado a construir. «Estamos contigo», gritó un joven lleno de entusiasmo, su voz rompió el silencio. Los demás respondieron entonando un cántico que llenó el espacio. Si alguna vez hubo un momento para mantenerse firme, era ahora. Las palabras comenzaron a resonar como una poderosa oración: tu luz nos guía. Tu amor nos sostiene. Juan cerró los ojos, sintiendo el calor de la fe compartida como un abrazo. Cuando abrió los ojos, la sombra a su alrededor parecía titilar, como si la luz que había encendido en su interior la asustara. Entonces, un recuerdo le llegó, la promesa divina: no temas, porque yo estoy contigo. Marta, con el rostro iluminado por la fe, extendió sus manos hacia su hermano. Recibe lo que Dios ha preparado para ti, Juan. No importa la batalla que enfrentes, aquí estamos para levantarte. Tú no eres un fracaso, eres un testimonio de fe. La voz burlona intentó hacerse más fuerte,
pero en ese eco de dudas, algo dentro de Juan se encendió. Soy más que un conquistador, murmuró al viento. Soy hijo del rey. Estoy aquí para brillar. Con cada palabra, una energía renovada fue surgiendo en él. Las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez eran de determinación. La oscuridad retrocedía. Marta, sintiendo el cambio, se volvió hacia la congregación. Adoradores, es hora de luchar. Levanten sus voces, sus manos, todo su ser. Dejemos que la luz de Dios inunde este lugar. Los fieles comenzaron a alzar sus voces en un clamor de adoración que resonó a través del templo. El sonido era como el retumbar de un trueno, una declaración colectiva de que no se dejarían vencer. Las manos se unieron, y un calor palpable llenó el aire. Eres fuerte. Eres victorioso. Coreaban, haciendo eco de las palabras de Marta. El clima cambió nuevamente. La sombra, esa opresiva presencia, parecía retorcerse ante la luz creciente. No puedes, susurró la voz burlona, pero esta vez sonó lejana. Juan sintió que el miedo se desvanecía, reemplazado por una paz inexplicable. Hoy, me levantaré. Dijo con una certeza que resonó en cada rincón del templo. Con cada grito de fe, la atmósfera se cargaba de poder y propósito. Las cadenas se rompían, y cada miembro de la congregación parecía estar sintiendo las transformaciones, como oleadas de luz que alcanzaban sus corazones. Uno a uno, comenzaron a testificar. Mi vida ha cambiado, yo también soy libre. La fe era contagiosa. Esa noche no solo era de Juan, sino de todos los que enfrentaban sus propias sombras. Las historias se entrelazaban en un tapiz de milagros, de luchas individuales que se convertían en vencedores. Sin embargo, la voz burlona no había desaparecido del todo. Un murmullo insistente se escuchaba. Esto no ha terminado. Cuando la alabanza alcanzó su clímax, la puerta del templo se abrió de golpe. Un viento fuerte irrumpe en la habitación, trayendo consigo un frío helado que provocó escalofríos en todos los presentes. La luz comenzó a temblar nuevamente, y en medio de la intensidad, las miradas se encontraron. ¿Era esto una señal de la batalla final? Marta sintió un nudo en su estómago y miró a Juan. ¿Estás listo para la guerra, hermano? Porque lo que viene es poderoso. Esta lucha no es solo aquí, es para todos aquellos que se sienten atrapados. Puede que la luz brille, pero la oscuridad todavía se aferra. La congregación discutía en susurros, y un sentido de urgencia se apoderó del recinto. ¿Podrían sostener su fe frente a lo desconocido? En ese momento, todos se dieron cuenta de que la verdadera victoria no solo sería de Juan, sino del poder colectivo que habían levantado. ¿Serían capaces de mantener la fe ante la última prueba? La respuesta, en su corazón, se precipitaría a través de la tempestad. Lo que vendría pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Lo único que quedaba era esperar qué sucedería al final de esta confrontación. La luz podía estar por encima de ellos, pero la sombra aún no había dicho su última palabra. Las luces titilaban, como si cada bombilla compartiera el nerviosismo de los presentes. La puerta, ahora abierta de par en par, dejaba entrar un viento gélido que parecía susurrar miedos olvidados. Todos en el templo sintieron una sacudida, y la atmósfera, que antes estaba cargada de fe, se volvió inquietante. Juan, por un instante, sintió como la duda intentaba arrastrarlo de nuevo. Sin embargo, la voz de Marta, firme y clara, resonó en su corazón. No temáis, pues la luz ya está aquí. Con cada palabra, una chispa de determinación se avivaba en él. Sí. Estamos juntos, gritó, empapándose de la energía positiva que salía de la congregación. Las voces se unieron en un clamor aún más intenso, y un coro de adoración estalló. Era como si el mismo cielo se abriera y se uniera a ellos. Tu nombre es grande. Eres el poderoso de Israel. Resonaban los ecos en las paredes del templo. La sombra, aunque aún presente, comenzó a desplomarse bajo el peso del compromiso colectivo. Cada corazón latía al unísono, y cada alabanza era un escudo entre ellos y la desesperanza. Juan levantó sus manos al cielo, con los ojos cerrados, dejando que la luz divina lo llenara.
El frío que antes lo había asediado era ahora solo un recordatorio de que algunas batallas se ganan solamente con fe. Un anciano de la congregación, don Felipe, se hizo paso entre la multitud. Su voz temblaba, pero había una llama de poder en su corazón. Hermanos, no se dejen engañar por la oscuridad. Este es el momento que hemos estado esperando. La victoria está al alcance de nuestra fe. La congregación comenzó a agitarse con un fervor renovado. Ven, Espíritu Santo. Gritaban, como si invocaran el poder divino para que se manifestara en medio de ellos. Había un sentimiento palpable de esperanza, cada uno sabía que todo lo vivido hasta ahora los había preparado para este momento preciso. La presencia del Señor llenaba el templo mientras un grupo de jóvenes comenzaba a danzar en señal de victoria. Eran movimientos de libertad, como si la música celestial los guiara. Juan sonrió a Marta y ella le devolvió una mirada llena de fe. Ese instante parecía eterno, una promesa de que lo que estaba sucediendo en ese lugar no podía ser detenido, pero de repente, el viento helado se intensificó. Una voz, profunda y burlona, emergió de las sombras en la esquina del templo. ¿Creen realmente que han ganado? Miren a su alrededor, el miedo no se ha ido. La congregación quedó en silencio, paralizada ante aquel eco maligno. Un sudor frío recorrió la frente de Juan. Marta lo vio y con un abrazo lo ancló fuertemente. Recuerda, hermano. No es nuestra fuerza, sino la suya lo que nos sostiene. No dejes que las dudas te roben esta luz. Esa certeza la llenaba a ella, y Juan sintió su confianza empaparlo también. Venían momentos decisivos, y Juan sabía que su fe y la de todos tendrían que enfrentarse cara a cara con esa sombra burlona. No nos detendremos. A donde tú vas, vamos nosotros. Gritó Juan, y las palabras fueron como un grito de guerra. La congregación estalló en júbilo una vez más. Pero en el fondo, una pregunta comenzaba a florecer: ¿estaban realmente listos para el desafío que se avecinaba? Mientras el murmullo de alabanza se intensificaba, un sentimiento de anticipación llenaba el aire. Todos sabían que la batalla por la luz todavía estaba lejos de terminar. El destino de cada uno dependía de su decisión. Estaban al borde de un nuevo amanecer. ¿Qué forma tomaría esa batalla final? ¿La fe de Juan y su comunidad sería suficiente para disipar las sombras de una vez por todas? La presión se hacía palpable, y la respuesta estaba al alcance de la mano, esperando ser revelada en el siguiente capítulo. La luz estaba lista para brillar, pero la oscuridad también estaba en movimiento. La congregación, aún vibrante por el clamor de adoración, empezó a sentir una mezcla de ansiedad y desafío. Cada rostro reflejaba la lucha interna entre la fe y el miedo. Juan miró a su alrededor, notando cómo algunos hermanos apretaban los dientes, como si intentaran aferrarse a esa luz que cada vez parecía más tenue ante la sombra que se acercaba lentamente. Mantengamos el enfoque. Gritó Marta, rompiendo el caos emocional. No dejemos que esa voz nos defina. Hay poder en nuestras palabras y en nuestra fe. Esa sombra no puede con nosotros. Su voz resonó, fuerte y clara. Fue un recordatorio, una llamada a la acción. Juan se sintió renovado. Amén. Respondió, sintiendo como la autenticidad de Marta le daba alas. Juntos, levantaron sus manos y, por un instante, el viento frío perdió fuerza. La atmósfera comenzó a reconstituirse. Era como si tuvieran el control de su propia historia. El pasado no podía dictar su futuro. El anciano Felipe, sosteniéndose con el bastón, tomó la palabra una vez más. Recordemos a David, el pastor. Con su fe, venció a Goliat. No necesitó armamento, solo la certeza de que Dios estaba con él. Las palabras de Felipe surtieron efecto, la historia resonaba con las vivencias de cada uno. Esto no es solo un templo, es un campo de batalla, gritó Juan, y nosotros somos guerreros de luz. Revisemos nuestra armadura de fe. Con esas palabras, el lema de unidad se reavivó. La pasión comenzó a tomar forma en el aire. Todos comenzaron a compartir testimonios de batallas ganadas, de momentos donde la luz había triunfado sobre la oscuridad. Una ola de energía envolvió el lugar. Los jóvenes, aún danzando, comenzaron a moverse en círculos, y la música asedió como un canto de guerra.
La congregación se unió en un cántico poderoso que resonaba por las calles: «Eres el vencedor, oh Rey eterno», pero la voz burlona no permaneció callada. Suena bonito, ¿verdad? ¿Pero qué hay del mañana? ¿Qué harán cuando la luz se apague? ¿Acaso habrán encontrado realmente su fuerza? Venía, como un eco distante de desesperanza que se entrelazaba con sus alabanzas. Las miradas de duda comenzaban a parpadear entre los fieles, pero justo en ese momento, un grupo de mujeres comenzó a testificar. «Dios ha hecho milagros en nuestras vidas», decía una de ellas, con lágrimas brotando: «me sanó de una enfermedad que me tenía postrada». Otro se unía: «me liberó de cadenas que creía imposibles de romper». Las historias comenzaron a fluir como un río de esperanza. Juan sintió que la comunidad se unía en un solo corazón, un solo espíritu. «Sí, Él es el mismo ayer, hoy y siempre», exclamó él, sintiendo que la sombra comenzaba a desvanecerse ante la luz de esos relatos. Pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿sería suficiente esa fe renovada para enfrentar la sombra que acechaba? De repente, un nuevo viento sopló entre ellos. Era fresco, revitalizante. «Es su aliento, está aquí», dijo Marta, sonriendo. La voz burlona pareció tomar un respiro, como si sintiera la presión de la adoración colectiva. «No iremos solos», proclamó Juan, y en ese instante, la congregación resplandeció, con cada voz unísono, creando una sinfonía de fe que desmoronaba cualquier amenaza. Pero en el aire había un susurro de incertidumbre. ¿Qué pruebas aún quedaban por delante? Estaban listos para lo que vendría. La luz brillaba intensamente, pero las sombras aún podían mover sus piezas. La emoción flotaba, y la pregunta seguía en el corazón de todos: ¿cuál sería la próxima jugada en esta batalla espiritual que estaban enfrentando juntos? Al acercarse el final de esa noche de fe, solo había una certeza: la revelación de lo que Dios tenía preparado se acercaba. La atmósfera titilante del templo seguía resonando con ecos de fe, pero en el corazón de cada hermano, una inquietud se entrelazaba con la confianza. Juan se sintió apremiado a seguir el hilo que había comenzado a tejer la comunidad. Con su voz firme, avanzó al centro, contemplando a su alrededor. «Familia, no estamos solos», empezó, con la sinceridad brillando en sus ojos. «Esta lucha no se trata solo de lo que vemos. Hay más en juego aquí. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas que anhelan desvanecer nuestra fe». Un murmullo de reconocimiento pasó entre los congregados. Muchos habían sentido esa verdad en lo más profundo de su ser, pero era necesario verbalizarla, compartirla, para que todo lo que se había movido en sus almas comenzara a transformarse en acción. La energía en el aire se volvió palpable, como si cada palabra y cada testimonio fuera una chispa encendiendo un fuego sagrado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la presión de esa sombra?, continuó Juan, su voz elevándose por encima de las dudas. Los ataques, los pensamientos de derrota, las voces dentro que intentan desalentarnos. Pero hoy, aquí, nos unimos como un solo cuerpo, un solo espíritu. Marta se dejó llevar por el momento y aplaudió con fuerza. «Eso es. Cada uno de nosotros es parte esencial del plan de Dios. Nuestras historias son testimonios vivientes de su gloria. No tenemos que temer». A medida que compartían palabras de aliento, las historias de sanidad, liberación y amor transformador comenzaron a fluir una vez más. Las lágrimas de gratitud brotaban, y los rostros, antes llenos de ansiedad, resplandecían con esperanza renovada. Una joven, con voz temblorosa pero decidida, levantó su mano. «Yo no creía que pudiera salir del abismo. Pero aquí estoy, vivita y coleando, gracias a su amor. Gloria a Dios por eso», respondió Juan, sintiendo como el calor de la comunidad lo envolvía. Cada testimonio es una batalla ganada. No solo lo decimos, lo vivimos. Mientras la música comenzaba a tomar un matiz más vibrante, los corazones de todos se unieron en un solo ritmo, un cuerpo que se movía al compás de la adoración, desenterrando una fuerza que solo el Espíritu Santo podía proporcionar. Todo el templo era un refugio de luz, donde la sombra se sentía relegada, cada vez más pequeña, pero, en medio de la celebración, la voz burlona buscaba volver a perturbar. ¿Cree que esto será suficiente?, se proyectó en el fondo de sus mentes.
Prepárense, la batalla apenas comienza. ¿Qué pasará cuando la adversidad golpee de nuevo? Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era verdad, todo ese fervor podría ser efímero si no tenían una estrategia sólida para enfrentar lo que venía. Cada uno de ustedes es un guerrero, dijo con firmeza. No solo debemos luchar en la luz. Debemos estar listos para enfrentar los momentos de oscuridad, sabiendo que la luz siempre, siempre, puede regresar. Era un recordatorio de que en la vida cristiana, las victorias y derrotas a menudo coexisten, y los momentos de celebración también traen su propia alerta. La luz, aunque brillante, no protegía de la realidad de la lucha. Con una voz más suave, pero cargada de poder espiritual, Juan concluyó: hoy nos levantamos en unidad, pero mañana, cada uno estará en su campo de batalla. ¿Qué haremos entonces? Debemos estar preparados, no solo en comunidad, sino también individualmente. Que nuestra fe no sea solo de palabras, sino de acciones. El lugar estalló en murmullos de acuerdo y compromisos renovados. Pero aún había un aire de expectativa, sabían que lo que vendría podría poner a prueba lo que habían proclamado con tanto fervor. La congregación se dividió en pequeños grupos, empezando a orar, a interceder. Pero en lo profundo de cada corazón, la pregunta seguía flotando: ¿serán capaces de mantenerse firmes cuando las sombras vuelvan a acechar? La respuesta estaba en el aire, danzando entre ellos, esa sensación de que el cielo estaba listo para revelarse. Pero ¿cuál sería el siguiente paso en esta travesía de fe? ¿Acaso estaban listos para no solo enfrentar, sino conquistar lo que venía? La incertidumbre se transformaba en expectativa. La revelación divina aún estaba por llegar. La luz del amanecer se coló por las rendijas del templo, llenando el lugar de un cálido resplandor. Marta se despertó con un susurro en su corazón. Ese día era crucial, el día en que todo lo que habían esperado podría manifestarse. Juan había estado lidiando con sus demonios en las últimas semanas, y aunque la sombra burlona aún acechaba, una nueva fortaleza había comenzado a crecer en él. Mientras devoraba un simple desayuno, pensó en lo que había experimentado la noche anterior. La conexión que había sentido con su hermana y la comunidad no era efímera. Era un lazo forjado en el fuego de la fe, una cuerda que no se rompería fácilmente. Hoy es el día, había dicho Marta antes de descansar, su fe iluminando la habitación. Marta llegó al templo con una determinación renovada, llena de expectativas de lo que Dios podía hacer. La congregación se reunió lentamente, cada miembro compartiendo miradas significativas. La atmósfera vibraba con la promesa de la transformación, y todos eran conscientes de que estaban juntos en esta lucha. Juan apareció, su mirada cargada de incertidumbre, pero algo diferente también estaba presente. Había una chispa de esperanza en su corazón. El abrazo de Marta fue un refugio. Hoy es nuestro día, hermano. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo con firmeza. La congregación comenzó a reunirse en un círculo, unidos en adoración mientras el pastor dirigía una oración. Cadena tras cadena será rota en el nombre de Jesús, proclamó, y con cada palabra, el poder del Espíritu Santo comenzó a inundar el lugar como torrentes de agua viva. Al elevar sus manos al cielo, Juan sintió que las cadenas que lo habían atado durante años comenzaban a crujir. Las sombras, que en ocasiones le susurraban mentiras, comenzaron a desvanecerse. ¿Soy verdaderamente amado?, se preguntó a sí mismo una vez más, pero esta vez, el eco de su pregunta no le causó miedo. La respuesta fue clara: sí. Soy amado por el Rey de Reyes. La congregación, ahora a una sola voz, comenzó a clamar por Juan. Eres un hijo del Rey. Eres más que vencedor. Cada palabra era como una flecha disparada contra la oscuridad que intentaba seguir atormentándolo, y Juan se sintió como un guerrero por primera vez en su vida. La luz bañaba su interior, y sintió que el amor de Dios lo abrazaba. Sin embargo, el eco burlón no estaba lejos. La amenaza de la sombra susurraba en la profundidad de su ser: esto es solo temporal, pronto caerás de nuevo. Juan, en lugar de dejarse atrapar, cerró los ojos con fuerza y se concentró en las voces alentadoras que resonaban a su alrededor. La fe de su hermana y de la congregación se alzó como un escudo contra la oscuridad. Marta, sintiendo el temor de su hermano, tomó su mano y lo miró directamente a los ojos. Recuerda, estamos contigo.
No importa cuán fuerte sea la sombra, el amor de Dios siempre prevalecerá. Estamos en esta batalla juntos, y nunca estará solo. Esa conexión fue suficiente para que Juan resistiera la tentación de rendirse. Con un grito decidido, Juan dio un paso al frente. Hoy decido levantarme. Hoy declaro mi libertad, clamó. El templo resonó con alabanzas, el poder del Espíritu Santo se desató como un torrente. La luz brilló intensamente, y la voz burlona comenzó a desvanecerse. No puedes hacer esto solo, murmuró la sombra, pero Juan replicó con fuerza, no estoy solo. Tengo una familia aquí, y juntos somos invencibles. La comunidad, en un fervor de adoración, levantó sus voces, creando un manto de fe. Al escuchar ese clamor, una energía renovada llenó a Juan, y la sombra que lo vigilaba se desvaneció. Cada lágrima que derramó en ese momento fue de liberación, una expresión del poder que había encontrado en el amor y la unidad. Cuando la última nota resonó, la atmósfera se tornó sagrada. La paz, tan ansiada, envolvió a todos. Juan, con humildad, miró a Marta. Gracias por no rendirte. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo podía, le dijo, el agradecimiento brillando en sus ojos. La congregación celebró entonces la victoria. Juntos, habían enfrentado lo desconocido y habían salido triunfantes. Eran testigos de un milagro, un recordatorio de que la fe puede mover montañas, y el amor puede curar cualquier herida. Esa mañana, una nueva historia comenzó para Juan, una historia de redención y esperanza. La lucha no había terminado, pero ahora sabía que nunca tendría que enfrentarse a esa batalla solo. La luz siempre regresaría, siempre brillaría a través de la oscuridad, porque no solo era un guerrero, sino un hijo del rey, y tú, querido hermano y hermana, es hora de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.